Hola, ¿cómo están? Junto a Paula Catena les damos la bienvenida a nuestro capítulo número 3 de la segunda temporada de ¿Cómo te lo explico? Y obviamente les damos la bienvenida también a todos los que nos escuchan y nos miran a través de las plataformas de latercera.com y por cierto a través de nuestras cuentas de Spotify y de YouTube, a quienes siempre invitamos a que se sigan suscribiendo y sumando para tener más Seguidores y alcance. Sí. Estupendo. Oye, hoy día nos va a acompañar un gran invitado, de hecho, dos grandes invitados. Va a estar con nosotros Jorge Selume, exdirector de la SECOM del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Súper interesante saber todos los manejos, cómo comparan, lo hicimos la semana pasada con Lucía Damer y del expresidente Boric, y ahora vamos a ver con Jorge Selume cómo se evalúa comunicacionalmente en estrategia comunicacional. Y en términos ya más políticos va a estar con nosotros el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien va a analizar, ¿cierto?, todos los anuncios que ha hecho el gobierno de José Antonio Kast, y no solo eso, sino que también en qué situación se encuentra la izquierda ahora. Sin más, comienza ¿Cómo te lo explico? Continuamos y para quienes nos ven y para quienes nos escuchan, vamos a nuestra primera sección. Este podcast se llama ¿Cómo te lo explico? Y la primera sección se llama La Pizarra Informativa, donde elegimos 3 noticias. Hay más, siempre hay más, pero elegimos 3 que consideramos las más relevantes. ¿Cuáles son, Paula Catena? Bueno, sin duda todo lo que ha traído el anuncio del gobierno de esta semana de los cambios al MEPCO, y esto lo que va a repercutir, ¿cierto?, en que haya sí o sí un alza en los combustibles, estoy hablando del petróleo también y de la benzina. Eso como primer tema que ha traído un montón de cola. 2, la decisión de José Antonio Kast, del presidente, de quitarle el respaldo a la expresidenta Michelle Bachelet para su postulación a la Secretaría General de la ONU. Y en tercer lugar, todos los enredos comunicacionales que hemos visto esta semana. Y por cierto, también un extra adicional, el lío en que está la ministra de Seguridad, Steiner, a raíz de una supuesta revancha. Sí, que saca la que era número 3 de la PDI. Para quienes no lo sepan. Vamos a tomar nuestras pizarras para quienes nos están escuchando y no necesariamente viendo. Y vamos a poner cuál de las noticias es la que vamos a analizar o creemos que hay que analizar. Ay, me equivoqué, espérate. Estamos escribiendo para quienes nos están solo escuchando. Ya, dale. ¿Muestras tú o muestro yo? ¿Dispara usted o disparo yo? Tú, dispara tú. ¿Ya? Bueno, mi letra, pido disculpas como siempre, que me la pelan harto. ¿Cómo te hicieron caligrafía en el colegio, Pablo? No, sí, pero claramente no me fue bien. No fue suficiente la caligrafía. La que habla, que bueno que hay gente que no nos va a ver nunca, sino que solo nos va a escuchar. Yo le puse gobernar es comunicar. Ya, tú te fuiste... Sí, pero yo creo que al final también el MEPCO se juega en gobernar es comunicar. Y gobernar es comunicar tiene que ver con el MEPCO. Es que es todo, es coletazo. Ya, ok, vamos, te escucho. Porque, bueno, MEPCO es evidente, no solo lo que significa un cambio, ¿cierto?, de una política que se estaba desarrollando hace bastante tiempo, y que no solo eso, sino que también implica un aumento en una cantidad superior del tema de los combustibles. Estoy hablando de más de 300 pesos en el caso de la benzina y más de 500 en el caso del petróleo, que no se había visto en más de, ¿cuántos años, Mónica? Más de 40. O sea, sí, de hecho lo conversamos en entrevista con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y él lo destacaba como la peor crisis desde los años 70, decía él, que era la peor. Pero se da en el contexto también no aislado, por eso te digo yo lo de comunicar, porque tienen que conjugar en materia de comunicaciones aquel anuncio que lo decían hacer al principio, cuando tienen el mayor capital político. Margen, porque acaba de partir el gobierno, las elecciones, falta todavía mucho tiempo, entonces si ahora pueden asumir los costos políticos, es ahora. Sí, pero nosotros intuimos porque la semana pasada, ¿cómo le pusimos a nuestro podcast? Claro. Luna de miel, luna de hiel, porque sabíamos que ya venían decisiones complejas. No, y porque además, cierto, sabemos que la luna de miel dura poquito. A veces dura menos, como en este caso, que
todo caso estaban dispuestos a asumir los costos políticos, pero el tema es que ya se empezó a ver en los primeros sondeos de opinión que hemos ido conociendo, aumento en la desaprobación ciudadana y también aumento en la desaprobación. Digo, la desaprobación, había dicho parece la aprobación, me equivoqué, Sí. pero el aumento en la desaprobación ciudadana, lo que obviamente siempre inquieta a las filas oficialistas, porque esto es lo que quieren hacer, ¿cierto? Es tratar de que se postergue lo más posible. Es que ya el tema del retiro de decretos había generado una baja junto con otras medidas, el tema de los indultos también había generado resquemor. Habíamos hablado el tema de todo lo que es el copamiento comunicacional. Exacto. Ojo, diseño que sigue estando No, sigue en pie. vigente. De hecho, lo vimos en esto. Y de hecho, y por eso están de la mano todas las medidas que fuimos poniendo como los temas principales, porque esta misma semana se anuncia, ¿cierto?, lo de la expresidenta Michelle Bachelet en el momento más tenso, cuando se está discutiendo y está el gobierno recibiendo todas las críticas por no contener, ¿cierto?, el aumento de los combustibles, sino que cambiar el MEPCO, que es el sistema, el mecanismo con el cual se mantienen a raya. Y ahí podemos decir en este podcast con certeza, no es una especulación, eso sí está ligado. No solo que lo podríamos derivar de nuestro análisis, sino que con certeza de reporteo podemos decir que está ligado, estaba planeado, que se anunciaba después de lo del MEPCO, y eso lo tenemos hiperchequeado. O sea, es parte del diseño comunicacional de decir, aquí tienen una noticia, vamos a tener otra que les va a obligar a cambiar la agenda. Ahora, yo creo que subestimaron la importancia comunicacional del MEPCO. ¿En qué sentido? En que como estas son olas, se supone que son olas, sí, porque estamos hablando de inundaciones, ya imaginémonos, creo que la segunda ola, es decir, lo de Bachelet, no alcanzaba para nada a tapar lo del MEPCO. No, pero sí generó un efecto en la oposición que nuevamente, yo creo que erróneamente, dicen algunos en el sector, se distrae de toda la ofensiva que estaban llevando adelante respecto del MEPCO, y en eso sí la comunicación de la moneda termina siendo efectiva en parte. En dividir ataques, dices tú. Claro, porque divide ataques, ellos tenían toda una puesta en escena para la jornada del martes, y eso un poco se disipa debido a que algunos de alguna forma se descuelgan de lo que estaba pasando en el MEPCO para poner su atención, ¿cierto?, pero con lo que estaba pasando con la expresidenta. A mí me dicen que reaccionaron, me dicen que varios en la oposición se dieron cuenta un poco de eso y dijeron... Bueno, y lo acusaron públicamente. Sí, claro, pero dijeron, y la respuesta fue lo que tú dices. Uno, la decisión fue decirlo públicamente, quieren distraernos con esto, y lo segundo fue, en el fondo, tratar de que fueran ex cancilleres a través de una carta y otros los que se enfocaran en el tema Bachelet, entre otras estrategias. Yo quería hacer un punto. Cuando hablamos, tú decías al principio lo de la luna de miel corta, bueno, las cosas son sintomáticas y la historia, no sé si se repite o no, pero rima o algo así, porque el expresidente Gabriel Boric llega con una aprobación menor que la del actual mandatario, es cierto, pero con una importante aprobación, y la primera bajada o símbolo de fin de luna de miel fue cuando el gobierno no apoyó el quinto retiro, y ahí bajó 15 puntos en aprobación, cosa que nunca más recuperó. Yo no estoy diciendo que necesariamente sea el caso, pero si ese fue el fin de la luna de miel, que no quiere decir que sea ni el fin del gobierno, ni la crisis máxima, ni todo se acabó, pero el fin de la luna de miel con el expresidente Boric fue cuando no aprobaron el quinto retiro. Y claramente yo creo que a menos que logren un golpe comunicacional, creo que es evidente que esta es el fin de la luna de miel del presidente. O sea, yo José creo Antonio que en Cast. eso de hecho hay bastante consenso, y es cosa de ver, por ejemplo, la encuesta que lleva hoy día el Mercurio de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, donde habla justamente de este aumento en la desaprobación que está asociado justamente a este aumento de los combustibles. Entonces sube, como decían algunos, sube el litro, baja la adhesión. Y solo para decir el tema de que efectivamente... Es tuyo. Tengo que decir que es bueno el título del capítulo de hoy día. Me gustó. Efectivamente, lo que decía Mónica respecto el litro de benzina en todo caso, no vayan a pensar otra cosa. No, sí. Efectivamente lo que decía Mónica sobre que el gobierno en su diseño comunicacional apostó a esta idea, lo que hablaban ellos, algunos los que transmitían esto de dividir esfuerzos, dividir la atención, pero ojo, aquellos que son más del núcleo chico de la moneda, porque los que cuentan son un poco los que se desordenan, los que están en el proceso y se desordenan. Algo de eso también. Pero los que están en el núcleo chico dicen que no, que esto estaba
estaba programado desde la semana pasada que iba a ser el día martes, que se había conversado en esos términos con la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, pero ese es el núcleo. Bueno, pero tú puedes acordar eso y después acuerdas que el MEPCO también va antes. Claro, y ajustas el timing finalmente, pero en general lo que te dicen muy, muy en privado es esto de que estaba así con esta lógica de dividir la atención y lograr un poco contener, ¿cierto?, el nivel de críticas. Pero, ojo, yo solo quería acotar algo respecto del MEPCO, porque uno puede, del MEPCO, que uno puede, ¿cierto?, porque hay todo un debate respecto de si es el camino o no es el camino adecuado que podía tomar el gobierno, porque hay algunos que hablaban, bueno, ¿por qué no hacerlo más paulatino? ¿Por qué no endeudarse más? O sea, economistas, si uno conversa con ellos, plantean distintas fórmulas, ¿cierto? Debido al coletazo de golpe que esto significa de aumentar los combustibles, también significa un coletazo de que aumentar otros precios de otros bienes y servicios. Todo está ligado y por lo mismo eso hace que el impacto ciudadano y el descontento sea aún mayor. O sea, es cosa de ir a América Latina y de su historia con el Bogotazo y tantos otros más alrededor de todo el mundo. Y a lo que veis, por eso es tan clave de que ya, si el camino era ese, entonces el cómo se cuida comunicacionalmente era clave. Y ahí es donde se cometen todos los otros errores que hemos visto. Y el más grave, y por el cual el gobierno tuvo que echar pie atrás, es sin duda el Estado de quiebra. O sea, esa frase, que no es una frase al voleo de algún asesor o de una minuta, no sé, XX, que también han sido tema las minutas. Ojo, que estaban en una minuta también. Sí, pero por último, no es el problema. No, el problema es que en una red social, en una comunicación de una cuenta oficial del gobierno se dice estado en quiebra. Estado en quiebra es default, básicamente, para que lo hagamos en corta. Eso significa que el Estado está de alguna forma endeudado, no es capaz de solventar sus deudas. Y que no puede pagar. No puede pagar. Y eso es un Estado diferente. O sea, pero absolutamente. O sea, es una crisis económica como el corralito en Argentina. Estamos hablando de ese tipo de crisis económica, lo cual además, entre otras cosas, lleva a que sea más caro endeudarse, riesgo país, en fin. No, hay un montón, no bajan los niveles de riesgo. Sí. Es otra categoría. Lo que te quiero decir es que en eso, dos cosas. Uno, que tuvo que de inmediato, o sea, ahí hay una pugna claramente porque a Hacienda no le gustó nada y el ministro Quirós tuvo que en el Congreso decir, yo jamás ocuparé esa palabra, pero no solo eso, además, la Contraloría pide explicaciones a la propia presidenta Rosana Acosta también pues, y ella salió a hablar. A refutar esas declaraciones. La presidenta del Banco Central. Del Banco Central, o sea, no... Dice, me adhiero a Jorge Quirós, al ministro de Hacienda. Toman distancia absolutamente y eso obliga, ¿cierto?, a que el gobierno borre las publicaciones de las cuentas oficiales y además se retracte públicamente con Quirós y después con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Tampoco comparte. Ahora, yo lo que quería decir es que en general en el tema comunicacional, me parece a mí que hay tres variables que juegan y después podemos analizar si queremos o no, pero uno es el tono en que se comunica y en ese sentido, claro, cuando tú te pasas 3 pueblos, me parece que, claro, tienes que retroceder de esos pueblos para volver al punto original. Segundo, también creo que la forma en que decides. En este caso, por ejemplo, el ministro Quirós decidió una ronda de entrevistas televisivas con 10 minutos, bueno, igual todos nos pasamos, siempre hacemos eso, ¿verdad? En que se gastó mucho tiempo, invirtió mucho tiempo, y está bien, es su juego, en comunicar las medidas, que a poco tiempo para contrapreguntas, y no una cadena nacional, por ejemplo, que se ha hecho en otras ocasiones. Y tercero, en los efectos. ¿Y por qué aquí me quiero detener un segundo? Porque cuando tú dices, por ejemplo, voy a hacer una reducción, para sacarlo del MEP, cuando tú dices voy a hacer una reducción de 6.000 millones de dólares, y tú dices, bueno, pero si a mí me votaron, es mi programa y yo lo tengo que implementar. Es cierto, es un punto, pero la gente no adhirió a eso en vacío, adhirió contra la promesa de no se recortan beneficios sociales, en el fondo no me va a tocar a mí, no a mí, sino que a cada uno de los votantes, a cada uno de dicen, no va a haber beneficios sociales, y sobre todo con la imagen, además, creo yo, en su cabeza de cortar la grasa del Estado, la corrupción, los operadores políticos, y todavía de eso se ha visto poco. No hemos encontrado todavía que, producto de esta auditoría que se dice que se está desarrollando, muestren eso. Entonces yo creo que tiene el no cortar beneficios sociales y el demostrar esa grasa, que no sé cómo se hace comunicacionalmente, es parte de mantener el apoyo a esa medida. No, y aparte que hay otras variables también comunicacionales que sin duda afectan o hicieron como más profunda la crisis, por así decirlo, de tratar de contener esto. A ver, ¿cuál es? ¿Qué es? Primero,
y esto es parte de la era digital, ¿cierto? Que tiene que ver con recordar ciertas frases del pasado. Uy, sí, Un tienes video razón. de el ahora presidente, cuando no era, ¿cierto? Cuando era candidato en 2000, del pasado, ¿cierto? De José Antonio Kast, cuestionando el alza de combustibles durante otras administraciones, la del expresidente Gabriel Boric. Sí. Ahí hay un punto, ¿cierto? Que le dicen, bueno, si tú cuestionabas siendo oposición, ¿por qué siendo gobierno haces exactamente lo mismo que cuestionaste? ¿Cierto? Claro. Hay un punto a la credibilidad. Dos, tiene que ver también con el tema del despliegue mismo o cómo deciden comunicar, porque tú decías bien, en una especie de ronda de entrevistas. Pero ¿era Quirós, el ministro de Hacienda, la persona adecuada para informarlo y bajar todo el detalle? Bueno, es que, perdón, pero el presidente yo creo que no podía ser, yo no se lo No, hubiera dicho, ahí porque el porque presidente el no da malas costo- noticias, no, o sea, y- no tiene que dar tan malas noticias. No, y el costo va a ser directo a la Pues figura digo. presidencial. Pero ahí quizás algunos decían, esto no lo digo yo, es lo que transmiten incluso personeros de gobierno del Partido Republicano, que ven en él una persona, una figura que se ha transformado en el rostro de lo poco empático, lo dicen ellos, y de lo poco flexible. Y eso Viste que en la entrevista me dijo una frase, no voy a retroceder, pues se pregunta específicamente, ¿qué pasa cuando baje la aprobación, cuando lleguen protestas, eventualmente, si pasara eso, o sus propios parlamentarios le fueran a decir, oiga, pero más ayuda, no sé qué más, no voy a retroceder de mis convicciones, cosa que yo creo que es Bueno, arriesgado. y el tema ahí es que él deja de manifiesto que pareciera ser una idea que él solo levantó y que empujó. Sí, ahora otros dicen que eso fue inteligente porque dice, yo no voy a retroceder de mis convicciones, puede ser el subtexto, pero si el jefe retrocede o piensa que hay que hacer una cosa distinta, bueno, Pero yo me es que pliego. igual lo asume como una política propia de él y no como algo del gobierno. Y algunos dicen, bueno, se perdió el eje central de que había de que explicar que esto no es una medida de Quirós, Sí. sino que es una medida que se está tomando debido al contexto internacional. Y reforzar eso. Y por eso el esfuerzo de la moneda después, posterior, de intentar a través de minutas, bueno, que los llevó a La otro tipo vocería de no le fue errores. muy bien tampoco. Y es que también la vocera no sale el mismo día No. a aterrizar el tema, sale al día siguiente, sale en un matinal y en una performance que no es bien evaluada. No, fue súper mal evaluada dentro del propio gobierno. Primero, y no, ojo, y no estoy hablando por el tema de, porque algunos cuestionaban, no sé, que se equivocó en un par de palabras, no, estoy hablando en profundidad que se equivocó en el uso de conceptos, Sí. más de fondo, que ahí es donde estaba la preocupación, o sea, de alguna forma que no explique, sino que confunda. Sí. Y eso es lo que, y sobre esos dos, para cerrar esto, Sí, que sí, ojo, sí, que sí, son dos ministros que hay que poner atención. Quirós, en el caso de, bueno, que es el ministro de Hacienda, y sin duda es una de las figuras relevantes que ha tomado protagonismo, pero que ya en las filas oficialistas está generando incomodidad porque consideran que es poco flexible a la hora de escuchar, porque ahora viene una etapa de que sin duda van a pedir más medidas en beneficio de la gente, de que se va a ver afectada por el alza de precios, ayudas sociales, y ahí dicen va a tener que ser más flexible. Bueno, Incluso ya ayer en la retrocedió, ya retrocedió. no, pero fue producto de que se tuvo que intervenir, dicen, el ministro del Interior Alvarado, que fue ahí de alguna forma, a tratar de interceder para negociar. No, pero yo te voy a decir que yo no sé Lo digo si por el fue... tema de las pymes No, y no sí sé, pero yo te voy a decir por otra cosa, que yo no sé si fue consciente o no, pero, y pasó súper como colado, pero en el punto de prensa cuando sale el ministro de Hacienda, va y dice en una frase que, no sé, me llamó la atención que después, no sé, como que no se ahondó en eso, va y dice, bueno, estas son las medidas por ahora, pero si en el futuro pasan más cosas, pueden venir más. Pasó súper colado, pero eso ya es una primera como señal, no sé si consciente o inconsciente, pero la frase está dicha, de, o sea, sí, puede que tengamos que ampliar esto porque no va a ser suficiente, dicho a un día del anuncio de no me voy a retractar de estas convicciones. Ahora, ojo, también ese no me voy a retractar de las convicciones tiene que ver con otra cosa, con el ajuste, que el ajuste se iba a realizar los 6.000 millones sí o sí, que estaba solo en una pausa y continuaba en el fondo después de esta emergencia. Y quería decir algo, es más, te tengo una pregunta. A ver, me va a poner en aprieto. No, porque es una pregunta de análisis o de opinión, que a mí me llama mucho la atención la filtración de las minutas tan rápido, porque hay otros gobiernos que se han demorado un poco más y tengo dos tesis y no sé si tienes una tercera o alguna de ellas, porque una es, y ha pasado un gobierno, una es que se te filtró y dónde están entonces la disciplina, el orden, las fidelidades, esa es una opción. Y la otra, que ha pasado, lo recuerdo de hecho en un caso específico de un gobierno de la concertación, se filtra a propósito para que se pueda hacer pública la explicación real, sin filtros, sin pelos en la lengua y que en el fondo se sepa lo que piensan, que es un acto también de voluntad en comunicación.
Entonces, yo no sé cuál de las dos es o hay una tercera No, explicación. hay de las dos. Yo creo que hay parte de las dos. A veces se filtran porque... No, pero en esta ocasión, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál de todas las minutas? ¿La del MEPCO? La del MEPCO no, y la otra también. Y además y el lenguaje, además de las minutas. La del MEPCO se asumía que se iba a filtrar. O sea, estaban conscientes de eso. Al menos eso es lo que dice el gobierno. El tema es que en esa conciencia no calibraron que el uso de la palabra, muy estilo cuando estaban en modo campaña del Partido Republicano, que es más, ¿cierto?, de elevar el Quiebra de tono, Estado, ¿te refieres? más duro, quiebre de Estado, eso no se calibró en ninguna de las instancias. Y hay otra que también les pena la frase de que no nombren a las grandes empresas. Bueno. Esa porque en el fondo lo primero que haces es fijarte en las grandes empresas. Ojo con una cosa que también hay una cierta, creo que ya es un error comunicacional, cuando se da las razones de por qué no apoyar a la expresidenta Bachelet, el canciller cuando recién habla dice, esto era muy difícil que prosperara. Y de inmediato lo que le dicen ex cancilleres y otros personeros es, ¿estamos para lo difícil o no estamos para lo difícil? O No, sea, claro, pero es que ahí yo creo tienen que que ahí justificar de otra manera. ahí se escapó del canciller Pérez Maquena, porque es una decisión que estaba tomada desde antes claro, por pero el presidente tienes que José justificarla Antonio bien Cast. y decir que es porque es Yo difícil creo llegar que a buen puerto. es uno de los flancos que va a tener que ir cerrando, ¿cierto?, el actual canciller. Y, ojo, atención con Quirós, con Cedini, sobre todo con Cedini, que ya ahí está tambaleando, dicen, no estoy hablando de cambios ni nada, sino de que ya ahí se empieza a incubar, ¿cierto?, el malestar por su estilo de vocería en el oficialismo. Sí, y ojo, ¿qué es lo próximo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la próxima medida? Y a mí me llama la atención, lo dejo ahí nomás enunciado. Se habla de que los indultos se nos va a sorprender, se nos ha dicho en más de una ocasión. Eso, No, lo de los pendientes. eso claro, pero ¿implica eso indultos cruzados? Bueno. Ahí lo dejo. Vamos a lo siguiente. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo, Mónica, que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Sí, porque el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo como el calcio y el magnesio. Y además, esto es súper importante, es muy conveniente y respetuosa con el medio ambiente. De hecho, nosotras con Mónica nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave, así que salud por eso. Salud. Bueno, y vamos a la sección 2 de nuestro podcast, ¿Cómo te lo explico?, que se llama Te lo explica. ¿Y quién nos explica hoy? Bueno, Jorge Selume, exdirector de la SECOM del expresidente Sebastián Piñera. Jorge, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a las dos Bienvenido. por la invitación. Tenemos hartas preguntas que hacerte. La primera, en términos generales, ¿se comunicaron bien, mal, más o menos los cambios al MEPCO y todo este tema del alza de las bencinas y parafina? O sea, no, parafina no alza, de hecho. Claro. A ver, 2 cosas. Lo primero es que efectivamente hay un problema que es real, global, externo y de compleja solución para el gobierno, por lo cual de por sí es una noticia difícil de comunicar, digamos, ¿ya? ¿Está bien que no la dé el presidente y que la dé el ministro de Hacienda? ¿Perdón? ¿Está bien que no la dé el presidente y la dé el ministro de Hacienda? Sí, me parece bien. Me parece bien. Yo creo que hay que ir poniendo cerco antes del presidente y esto es algo de alto riesgo, por lo cual yo creo que es bueno que haya un fusible, más aún si es que el ministro de Hacienda es alguien que tiene, en este gobierno en particular, mucha autoridad, ¿ah? Ahora, habiendo dicho eso, y que es muy difícil de comunicarlo, de afuera es más fácil, pero muy probablemente lo que uno hubiera tratado de hacer en términos comunicacionales es de subirle el costo previo para que después, cuando sea adoptado el anuncio, este sea quizás mejor recibido. ¿A qué me refiero? Uno podría haber hecho un diagnóstico mucho más amplio en el sentido de que tenemos esta emergencia desde afuera, socializar que habrían muchos beneficios que se podrían ver afectados, tirar un pool, si uno quiere, de 8, todo muy sensible, generar, digamos, una sensación de que el costo en términos para los usuarios va a ser más complejo y mayor, y después quizás poder decir, revisamos todo, hicimos un esfuerzo y va a ser solo uno de los 8. O sea, partir como al revés, de alguna forma. Sí, es fácil decirlo de afuera, pero generalmente lo que se estila cuando uno tiene un problema de estas características es tratar de subir un poco el costo en más variables para que luego el
costo que se termina pagando se perciba como algo Casi un marginal, beneficio, casi marginal como, respecto a lo que en un comienzo la gente había pensado no que fue era tan factible. malo. Sí, sí. Eso es como el manual, ¿ah? Pero insisto, de afuera es más sencillo. Otra y- cosa es con guitarra. Sí, sí. Ya, pero en tu opinión, sumando y restando, ¿la comunicación fue más bien mala entonces, más negativa que positiva, considerando también otro ingrediente adicional como por ejemplo lo del Estado quebrado? Se podría haber hecho mejor, particularmente el término Estado quebrado me parece que es un término que responde más a periodos de campaña que a un gobierno en ejercicio. En términos técnicos, una empresa, un Estado quebrado, es básicamente alguien que cesa de pagar. ¿Tú Por qué lo- pensaste cuando viste esto? No, primero pensé que era un fake news, digamos. Eso es lo primero. Porque me parece imposible en términos prácticos que el Estado entre en cesación de pago. Si fuese así, tendríamos muchas empresas que son proveedores del Estado en estado de pánico, ¿ya? Creo que cuando hacen eso, de alguna manera quieren sensibilizar a la opinión pública de que heredaron un gobierno con arcas fiscales muy exiguas. Pero creo que si uno se pasa de rosca, termina produciendo un efecto no deseado, que es que se genera cierta sensación de pánico, lo cual creo que no es bueno para el gobierno. Mm. Y en términos de la comunicación posterior, ahora ha estado cierto en cuestión el estilo de vocería de Cedini. ¿Cuál es tu evaluación? Mira, yo creo que es muy pronto para evaluar la vocería, ya 2 semanas, y efectivamente le está tocando lidiar con un tema ultra complejo. La vocería, a mi modo de ver, en este tema está mucho más concentrado en el ministro de Hacienda y yo diría incluso en el senador Arturo Esquella. O sea, yo estoy viendo que el esquema del gobierno está en Hacienda y en el senador pensando en lo que tienen que hacer en el legislativo. Entonces yo creo que ella está con un rol un poco secundario en esta materia. Pero en términos más globales, incluso más allá del MEPCO, antes de asumir en la primera entrevista que le da, de hecho es a la tercera, se equivoca con el tema de cuándo le habían pedido a la ministra de Seguridad que fuera ministra, y dice hace mucho tiempo, esto se conversó, probablemente tratando de hacer el énfasis en la preparación. Después dice no, que no era así, que había sido hace poquito para que no entrara en conflicto con su labor como fiscal, evidentemente la petición. Después el tema de quienes sabían, fue en Duna, de la llamada de Kast a Boric, del presidente ahora, pero entonces todavía no había asumido. Entonces han habido algunos, y ahora está cómo explica cuando le toca explicarlo en Sí. MEPCO. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo ves? Y si es una apuesta muy arriesgada o no, Mara Cedini para la vocería. De entrada te puedo decir algo que yo creo que todo el mundo coincide, de que es una apuesta, es una apuesta. El resultado está por verse, ¿ya? Segundo, cuando uno está en el gobierno hay que ser muy cuidadoso con las palabras. O sea, el parámetro con el cual te miden es totalmente distinto que cuando estáis fuera. Y desde esa perspectiva, hablar menos rinde muchas veces más, ¿ya? Y junto con ello creo que el estilo de presidencia, lo que la gente votó en términos de candidato, el arquetipo que votó es un arquetipo de autoridad, de alguien que va a venir a poner orden. Por ende, la gente extrapola ese arquetipo al resto de los miembros del gabinete. Y yo creo que justamente una forma de marcar autoridad es medir las palabras, usarlas de forma precisa, y en estos casos creo que es mejor destilar lo que uno dice antes que abarcar todo. ¿Y qué tan riesgoso crees que es avanzar, cierto, en el alza de combustible, o sea, con los cambios al MEPCO como se están planteando, y a la vez seguir con la propuesta de rebajar los impuestos a las empresas? Técnicamente son cosas que van por caminos separados. Son distintas, pero- estoy hablando de las señales que se pero- entregan, Claro. políticas y el impacto que eso podría generar, cierto, en la ciudadanía. Pero la realidad indica que la ciudadanía toma decisiones que primero son emocionales y a partir de esas emociones busca argumentos racionales para sostenerlas, ¿ya? Y esa reacción emocional está dirigida básicamente por instinto. Y yo creo que a la ciudadanía le va a costar mucho hacer el 2+2 y va a meter todo en la misma juguera. Y va a parecer, a ojos de ellos, que probablemente el gobierno no está priorizando la tarea número 1, digamos, que es focalizar en quienes más tienen urgencias versus probablemente quienes no están hoy día en el último lugar de la fila. Y creo que esto también va a ser así porque la oposición ya ha dado muestras de que va a ocupar este argumento. Ahora, ¿no habrá pasado también lo que en términos comunicacionales a veces se llama el fenómeno de la Cenicienta, cuando llega a las 12 y aparece en vez de la carroza la calabaza? ¿En qué sentido te lo digo, Jorge? En que este gobierno fue respaldado con la promesa de recorte fiscal, de disminuir impuestos. Esto no es una sorpresa, no es que estén sacando un conejo del sombrero del mago. O sea,
esto estaba en el plan de gobierno. Pero se dice al mismo tiempo que se va a hacer, lo comentamos en nuestra apertura con Paula, sin costos sociales, sin recortar beneficios sociales y además sin que se supiera que venía este sacrificio por el tema del MEPCO. Entonces, ¿cómo lograr adhesión a una medida que por un lado fue prometida en ciertas condiciones y que todavía no tiene la certeza de cuánto vas a lograr realmente reactivar económicamente para que se compense la recaudación? Algo los expertos dicen, no da. No da en el fondo. Tú disminuyes impuestos y creas más crecimiento, creas más inversión, pero no necesariamente te quedas con más caja. Okay, en lo corto. Sí, claro, eso te iba a decir. O sea, de forma estructural para el largo plazo, en mi opinión al menos, es una medida que hace sentido. En el corto, que es la urgencia para un gobierno que está prometiendo un plan de emergencia, no pareciera ser lo más efectivo. Ahora... O tal vez tienen que transparentar que sí hay que hacer recortes, sí van a tener que hacer recortes sociales. Y eso sí que sería duro. No, es que yo creo que esto pasa, yo creo que la complejidad para el gobierno es un poco distinta. ¿Ya? Yo creo que la complejidad del gobierno es que la promesa que se le hizo al electorado y del electorado que votó por el gobierno, me refiero al voto blando, gente que tradicionalmente no hubiera votado por José Antonio Kast la vez anterior y que ahora sí lo hizo, es por dos cosas principalmente. Para poner orden de seguridad y para reactivar económicamente el país. Y lo que está viendo en las primeras semanas, por lo menos en esos dos ámbitos, no son necesariamente lo que ellos figuraban. En seguridad, hoy día las noticias que tenemos no tienen que ver necesariamente con orden público, tienen que ver con conflictos internos entre el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones. Otro temazo. Es un tema que la gente no se condice con la expectativa en el corto plazo de lo que hace el gobierno. ¿Y cómo evitar que Y en economía, está bien, es un factor externo que no corresponde necesariamente a la gestión del gobierno, pero para la gente eso es a la FIFA, digamos. Y incluso el gobierno puede decir, nosotros heredamos arcas fiscales muy exigua, pero la historia demuestra de que siempre la responsabilidad es desde el día 1 del gobierno entrante y que la gente no adjudica responsabilidad para atrás y que peor aún, muchas veces, en vez de considerarlo una razón, lo entienden como una excusa. Incluso puede ser un boomerang. Bueno, y ese voto blando es el que rápidamente se puede empezar a manifestar o a estar descontento. ¿Cómo evitar o contener que eso se produzca tan rápido? Porque ya lo comentábamos también en el ABRE, ya se habla como que el alza de los combustibles de alguna forma es el inicio del fin de la luna de miel del gobierno. Claro, no sé si hubo luna de miel, porque esto como que... Digamos que esto se rompió en el avión camino a la luna de miel. Claro. Pero, no llegaron, dice que no llegaron a destino. Es que es muy rápido, llevamos 2 semanas. ¿Ya? Tradicionalmente la luna de miel toma un poco más de tiempo. Pero más allá de la anécdota, lo que creo es que efectivamente el gobierno, yo creo que tiene que haber tenido en vista esta pérdida de apoyo ciudadano, que según lo que leí en la encuesta de UDD, son básicamente 15 puntos día en día a la baja. Muy parecido a lo que le pasó a Boric con el tema del quinto retiro. Pierde la misma cantidad. Claro. Ahora, yo creo que en ese caso, yo creo que el presidente Gabriel Boric, el gobierno, no figuró que iba a perder tanto. Y yo creo que en este caso el gobierno está dispuesto a hacer la pérdida. Yo creo que ellos están conscientes que tenían un porcentaje significativo de votos blandos. Y ellos yo creo que prefieren hacer esa pérdida y quedarse con una base dura que los acompañe durante el viaje, antes que estar transando con cosas intermedias para cuidar ese voto blando, que a ojos de ellos igual los va a abandonar más adelante. Ahora, que tienen, claro, que es el voto prestado, porque son mayores que se construyen de cara a las segundas vueltas y no a las primeras, pero además porque tienen también, y tal vez eso es parte del cálculo, no lo sé, por primera vez en harto tiempo, un gobierno que no le tocan elecciones en un buen periodo. Entonces, eso también, de alguna manera, te da aire como para, no sé, mostrar crecimiento económico, mostrar algo en seguridad importante y recuperar terreno, a lo menos. O disminuir la desaprobación, si no necesariamente aumentar la aprobación. Claro, es verdad que este gobierno no tiene elecciones intermedias como le tocó al gobierno anterior, que en la práctica tuvo elecciones todos los años, ¿ya? Y que eso es como un factor exógeno que te mueve la aguja. Pero está teniendo un problema de índole geopolítico que puede ser incluso aún peor que una elección interna en términos de manejo político. Bueno, by the way, un problema que está siendo propiciado por el aliado José Antonio Kast, que es Donald Trump, digamos, que es como una gran ironía del destino. Sí. No sé si vas a cerrar algo con el... Que no nos dijo tanto de qué pensaba del tema de la seguridad y la polémica de Steiner con la PDI y con la que era tercera antigüedad. Peña, Consuelo Peña. Manejo información parcial, yo creo que al igual que todos, corren muchas versiones, muchos rumores, independiente de cuál sea la verdad del asunto, sin duda alguna,
que las primeras medidas desde el Ministerio de Seguridad tengan que ver con este índole de cosas, no está, digamos, empatando lo que la gente tenía en mente respecto a lo que eran las primeras gestiones. Yo creo que esto genera ruido y la historia muestra de forma bastante cruda que es muy poco recomendable desde el gobierno tener rencillas internas con las policías, más aún si eres ministro de Seguridad. Es más, yo te podría decir que probablemente nosotros en el gobierno de Piñera, el primer golpe que tuvimos fuerte fue justamente el caso Catrillanca. Sí. Y el caso Catrillanca nos golpeó políticamente porque trajimos hacia la moneda un problema que era externo. Y este problema, bastante menor aparentemente, está varias órbitas lejos del Palacio de la Moneda. Y la ministra halló una forma misteriosa de cómo traerlo al núcleo de la moneda. Y hoy día las preguntas son si el presidente lo autorizó, si la moneda estaba al tanto. Preguntas innecesarias que no deben estar ocurriendo a estas alturas tan iniciales del gobierno. ¿Y en qué pie queda ella, crees tú? Claro. Yo creo que objetivamente queda peor hoy que ayer. Se le enreda la madeja, está hoy día, su agenda está dibujada y está enfocada en temas que no tienen que ver con lo que la gente espera que haga el Ministerio de Seguridad. Las noticias debiesen ser otras en este minuto en ese ministerio. Lo que encuentro raro es que el manejo también de eso, porque lo que confirma que hay molestia en la PDI, porque hay molestia en la PDI, es que no haya salido de inmediato Serna a decir yo pedí el retiro. No ha salido, no lo hemos escuchado. Digamos que hay versiones contradictorias. Sí, y la molestia de la PDI, claro, es una molestia que bien sabía y al parecer también para la moneda, al menos por lo que se comenta, fue motivo de sorpresa. También había incomodidad, hay incomodidad. Entonces, claro, que el ministerio esté, digamos, como jabón del sándwich entre las policías y la moneda no es un buen panorama. Y no cualquier ministerio, que claro, es como el eje, el corazón de lo que el denominado gobierno de emergencia. Por eso menciono que en estos votos que ustedes llaman como circunstanciales de segunda vuelta, votos blandos, votos prestados, estos dos botones son los críticos y son dos botones que no se están tocando, digamos, la tecla no se está tocando como la gente lo pensaba a comienzo del gobierno. Yo creo que ese es el verdadero problema que hoy día está enfrentando el despegue del gobierno de las 2 primeras semanas. Para los que no nos miran, estamos hablando, y solo nos escuchan, estamos hablando con Jorge Selume, ex director de la SECOM del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Jorge, ¿crees que, volviendo al MEPCO, es el primer gran test de gobernabilidad que tienen los sectores del oficialismo, el cómo lo administran, el cómo las manejan? Porque si uno ve, ya empezaron a surgir algunas críticas, algunos desmarques. ¿Cómo se debería de medir? Sí, o sea, no tengo ninguna duda de que el primer gran test, ¿por qué? Porque básicamente lo que pone a prueba no solamente el núcleo del gobierno en el Ejecutivo, sino que es la coalición con el Parlamento. Claro. Y los parlamentarios son muy sensibles a estos temas. O sea. Son muy, muy sensibles. Entonces esto va a poner a prueba la gestión de los ministros políticos, que hasta ahora no han estado, digamos, necesariamente en la misma línea de Quirós, me refiero de relevancia, pero va a empezar a tener desde ayer un rol bastante importante y se les va a evaluar por la muñeca política y cómo son capaces de mantener ordenadas sus filas y conseguir los votos que necesitan. Bueno, hoy día se va a ver también con lo que pasa en el Senado. Sí, so far parece que puede ser que lo saquen, digamos, sí. Y con las medidas paliativas y todo, pero ¿a qué costo? Claro, ¿y qué va a pasar cuando si baja la popularidad o hay protesta o hay nuevas alzas y los propios del oficialismo empiezan a pedirle al gobierno más medidas o rectificar o qué sé? Es que costos van a haber de todas maneras, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿un costo hundido? ¿Si un costo alternativo? ¿O si un costo que le pega a la última línea del gobierno? Ojo, y todo esto sin cuestionar que, claro, hay un tema de que el costo económico de subsidiar el MEPCO es alto, entonces no es una fácil decisión buscar alternativas. Muchos dicen que se podría, otros dicen que no, pero nadie está desconociendo que el costo en esta crisis obviamente es complejo. Pero a todo esto en términos comunicacionales, ¿funcionó o no funcionó esta idea de meter también la noticia de la expresidenta Bachelet? Sí, en la misma semana. Sí, no lo entiendo. Más allá si funcionó o no funcionó, el gobierno tenía una decisión tomar respecto a la materia. Está en la mitad de un tsunami y quiere que esto pase, entre comillas, submarinado. Desde esa perspectiva, claramente está bien ejecutado. Más allá de que nosotros estemos al tanto, que somos de alguna manera gente sobreinformada, para la mayoría de la gente esta cuestión es como una raya en el agua al lado de lo que está pasando en términos del MEPCO. Pero o sea, no genera... No creo, no. Pero no, porque está diciendo que su tesis es distinta. Sí, ¿Tú crees que lo de la expresidenta Bachelet no fue para intentar aplacar un poco lo de MEPCO, sino que fue al revés, que fue para evitar que al revés. hubiese tanta crítica? Es una decisión que estaba tomada
Le iban a ejecutar de todas maneras. ¿En qué momento la ejecutamos? Sin que tenga tanto rollo. Bueno, acá tenemos una tormenta, metamos esto entre medio. Yo lo veo así. Ya, porque la tesis de la oposición era que era para desviar la atención de las críticas al MEP, No. porque lo leyeron al revés. No, yo creo que la tesis de la oposición le asigna un grado muy grande de candidez a los que están en el gobierno, porque creer que el tema de no apoyar la postulación de Michelle Bachelet iba de alguna manera a atenuar el efecto del MEPCO, de las bencinas en el bolsillo de la gente, es como una ingenuidad sin nombre. No, pero desde Palacio tenían la apuesta de dividir atenciones No, o sea, comunicacionalmente. me parece algo cándido, voluntarista. ¿Ya? Pero Voluntarista puede ser estaba más que cándido. estaba Voluntarista creo que es mejor palabra aún. Y respecto de, más allá de lo que hemos visto, bueno, esto desvía un poco, cierto, el relato del gobierno de emergencia, pero también hemos visto otras cosas o otras medidas que también, según han acusado sectores de la oposición y también del propio oficialismo, también se alejan de este como eje que ha planteado el gobierno de José Antonio Kast, que tiene que ver con retirar decretos de medio ambiente, retirar el plan de derechos humanos, por ejemplo, lo que vimos que pasó en decisiones respecto de política exterior. ¿Crees que hay una pulsión de dar de alguna manera la batalla cultural, lo que se denomina como esta agenda más ideológica, o todavía no ves que eso esté lo suficientemente claro? Yo creo tres cosas. Lo primero es que el gobierno, detrás de esa agenda, lo que estaba buscando hacer es lo que hace cada gobierno que entra, que es generar un contraste nítido con la administración anterior. ¿Ya? Y los contrastes generalmente tienen que ver con principios, ¿ya? Más que con otro tipo de cosas. Después lo segundo es que yo creo que el gobierno tenía en vista de que mientras tuviera capital político, tenía giro de tuerca para poder ejecutar ese tipo de cambios. Y tercero, que yo creo que el gobierno no lo tenía tan vislumbrado, es que, y esto a raíz del tema MEPCO principalmente, es que lo que originalmente se hablaba como una emergencia en seguridad y una emergencia, digamos, en crecimiento, empleo, se ha ido transformando lentamente en los últimos días en una emergencia política. Y el problema cuando eso pasa es que la emergencia ya está dentro de Palacio y no fuera. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, media irónica, si se quiere ver, el término emergencia que fue tan útil en periodo de campaña puede terminar siendo un boomerang e instalarse dentro del Palacio de la Moneda y nosotros estar hablando de que hoy día lo que vivimos es una emergencia política, porque al final del día lo que está en tela de juicio, si se quiere decir, más allá del tema comunicacional, que es el hilo más delgado, es el manejo político respecto a cómo se está afrontando la crisis a raíz de la alza de precios por la guerra en el Medio Oriente, que es algo inevitable, que es una realidad, arcas fiscales acotadas. Yo creo que eso nadie lo pone en tela de juicio, ¿eh? Y que había que tomar una medida dura, nadie lo pone en tela de juicio. Yo creo que acá, entre comillas, el debate, sobre todo dentro de la coalición con los parlamentarios, es cómo se hacía cierto ritual político en torno a esto. ¿Eh? Y para ir cerrando, por lo menos por mi parte, en este episodio, pero en general además, ¿cómo ves a la oposición? Y si tú fueras el consejero de la oposición, consejero comunicacional, mira cómo abre el ojo. Ya, pero si fueras, ya, ok, te pegaste en la cabeza y ahora te cambiaste de línea ideológica. Y tuvieras que aconsejarles qué hacer, en este caso el MEPCO y en general frente a este gobierno. Lo primero, con respecto a la oposición, yo creo que hoy día el principal activo, y esto es muy rápido, pero hoy día el principal activo para el gobierno es la oposición. Es una oposición muy débil. O sea, el gobierno, podemos ser críticos respecto a algunas cosas que ha hecho, pero con la posición que tiene hoy día, so far, el gobierno todavía puede seguir ejecutando. Dicho esto, ¿ya? Yo creo que la oposición va encaminada a unificarse en torno a temas que son centrales. Y yo creo que el tema central, hasta el minuto, va a tener que ver con el manejo en términos de los recortes, de lo que son los beneficios sociales y de cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno. Y ya están mostrando que van a jugar y van a tensionar lo que tiene que ver con, por ejemplo, la bencina versus el impuesto corporativo. O sea, esa es la línea. ¿Y es correcta desde el punto de vista de la oposición, crees tú, como estrategia? A ver. No en la justicia, no en no sé qué más. No. Si me parece intelectualmente correcta, sí. No. Si me parece estratégicamente, maquiavélicamente correcta y rentable para ello, sí. Pues en la corta, tácticamente hablando, Pampa hoy día. Funciona. Sí, pues. Siempre puede ser hambre para mañana si se pasan de tono. También. Es que yo creo que también hay algo acá yo creo que la oposición, el principal desafío, más allá de unirse en contra de algunas cosas que está haciendo el gobierno, es la oferta de valor a la ciudadanía. O sea, hoy día el gran déficit es, bueno, ¿cuál es tu oferta de valor? Si no es esto, entonces, ¿qué propones tú? Y yo creo que hoy día ese menú está súper desdibujado. Jorge Selumé, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cómo Te Lo Explico. Vale, gracias. Gracias.
Bueno, ¿sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar, ahí está, agua de la llave? Bueno, algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. De hecho, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable y además, Mónica, nos aporta minerales al organismo como el calcio y el magnesio. Además, es muy conveniente y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, nosotras con Paula nos hidratamos con agua de la llave porque Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así que por eso, salud. Salud. Y ya estamos en la tercera sección de Cómo te lo explico, ¿Y tú qué opinas? Y nos acompaña el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien le damos la bienvenida. Hola, Lautaro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo Hola, está? muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, bienvenido. Bueno, Lautaro, queremos partir sin duda por lo más contingente que estos anuncios y lo que está pasando en el Congreso, ¿cierto?, durante esta jornada por los cambios que anunció el gobierno al MEPCO. Quería primero saber, bueno, hemos visto ya las distintas reacciones que ha tenido la oposición, que ha sido bastante dura respecto a las medidas anunciadas. Por lo tanto, me imagino que usted está en una misma línea. Así que primero saber su opinión y también preguntarle qué hubiese hecho usted distinto. No puedo hablar del agua en la llave, ¿no? No, dele nomás, con libertad. No, porque ahí hay que hacer excepciones, digo, por la información. Recuerdo que viví como 10 años en Atacama y ahí no soportaba ningún electrodoméstico el agua de la llave en Atacama. Y siempre se explicaba, digamos, parte de la agua chañar que sí había un borde, un límite, pero hacía pedazos los electrodomésticos. Y allá en el norte, particularmente el agua tiene mucha metal, particularmente en la región de Antofagasta y Atacama. No, pero esa es una digresión porque estoy muy entusiasmado con promocionar la sanidad del agua. Sí, eso es, pero a nosotros nos falta tomar mucha agua, deben ser 2 litros diarios. Y como expectativa, 1,5 litros estaría bien. Eso es bueno para la salud, para todo. El tema de la presión, que es un fenómeno que tiene origen en un acontecimiento internacional, como es el tema de la guerra en el Medio Oriente, que particularmente compromete a Estados Unidos e Israel, y que tiene efectos directos desde el punto de vista económico en lo que es el precio del petróleo, va a impactar, siendo que es el Medio Oriente, en todo el mundo y también en Chile. Y Chile tiene un mecanismo que le permitía una suerte de protección para que la alteración, por violenta que fuera, no tuviera también efecto devastador en el resto de la actividad económica. Sin embargo, esta vez no resistió. El gobierno, yo diría, hizo poco diálogo en un tema que era de sentido común, digamos, o sea, todo el mundo podría haber estado disponible para construir, digamos, una política pública que fuera transversal, porque el tema del efecto que tiene en la economía el alza del petróleo es una cosa que afecta a todos los sectores, en un sentido o en otro. Yo sentí que el gobierno se ensimismó, eligió un camino, y ese camino fue habiendo hecho anuncios previos desde el punto de vista, entre comillas, de los temas de estabilidad o seguridad, no recuerdo bien el nombre, el gobierno de emergencia. Los anuncios iban en darle garantías, particularmente a la gran inversión, a la empresa, en que le bajan los impuestos, y choca contra la vía porque ahora el efecto que tiene el MEPCO es que sube los precios del mercado a propósito del precio del petróleo. Lautaro, para precisar, porque hay 2 definiciones, lo que se hace frente a la medida del MEPCO, y después podemos conversar sobre las medidas como paliativas, por decirlo de alguna manera, pero primero, ¿usted está de acuerdo o en contra que el gobierno, frente a esta emergencia que usted también reconoce que existe, es real, global, geopolítica, la decisión de decir no hay cómo afrontar esto de manera permanente, hay que traspasar el alza a los usuarios con medidas paliativas, ¿es correcto o no? ¿Usted qué hubiera hecho? En mi opinión, no. Ya. O sea, ya lo he dicho. Yo creo que habían todas las condiciones, insisto, mediante diálogo si quieren, primero para pensar una vez el efecto, a quién le va a pegar y cómo va a resistir quien reciba el golpe,
proteger a los sectores de las y los trabajadores, a los sectores de los consumidores que son mayoritariamente el mundo del trabajo. O sea, ¿usted se hubiera endeudado para poner plata en el Pero MEPCO? sin ninguna duda. O sea, Sin ninguna duda. ¿cuáles son los momentos en que hay una justificación de endeudarse? Estoy hablando del país que tiene menos endeudamiento de los países del OCDE. O sea, tiene comprometido una parte de su producto que es el 40%. Hay otros que doblan eso. No estoy insinuando que lo doblemos, pero mi pregunta es, ¿cuándo es excepcional? Bueno, esto es excepcional, asumo yo que las guerras no serán todos los días, asumo yo que no tendrán efectos desde el punto de vista de los combustibles siempre, y sin embargo eso ni siquiera se pensó. Y se traslada el peso de la crisis a los más inocentes, a los que están en tareas de Estado, por último, tienen o tenemos la posibilidad de construir opinión desde el punto de vista internacional y para limitarle y amarrar las manos de los guerreristas. Bueno, aquí en este caso el mundo a pie no tiene ni una posibilidad que no sea enterarse por la televisión. Y existían todo, yo creo que hubiera ganado muchos puntos, el gobierno se hubiera atinado. Por ejemplo, en Brasil se eliminó el impuesto a los combustibles para bajarle los precios, o sea, para poder equiparar. En el caso nuestro existía el mecanismo hecho con mucha anticipación que pudiera darle estabilidad y una banda mucho más controlable que el alza que tienen ahora. ¿Y cómo se va a trasladar esto al conjunto de la economía? Todos sabemos que cuando hay un alza en los combustibles, el alza usa combustible la máquina que fabrica pan, usa combustible el transporte que traslada el pan, usa combustible, es decir, es una cadena imposible de soslayar porque no se puede sustituir, salvo que uno tenga ya una infraestructura en base a la energía eléctrica, pero si no, no se puede sustituir. Lautaro, usted dice que le hubiese gustado que existiera diálogo primero por parte del gobierno. ¿Por qué cree que no lo hace, que no dialoga primero, porque no se sientan a conversar para evaluar distintas medidas? Yo creo que el gobierno entró, y lo digo con respeto y con consideración, tratando de objetivizar, con un poquito de arrogancia, con una presentación por adelantado de justificación, entre comillas, de gobierno de emergencia, imaginando que todas las veces que hicieran una publicidad que traslada los problemas al gobierno anterior era un cheque en blanco a favor, que había un veranito de San Juan, digamos, o una luna de miel, como le llaman algunos, y se agotó todo. Se agotó porque equivocó en un tema que es de marca mayor, que supera, digamos, miradas políticas. O sea, este es un tema que va a afectar a uno y a otro, y buena parte, el gobierno tiene una electividad a propósito de un tremendo rango de respaldo. La inmensa mayoría no pertenece al mundo de la empresa. ¿Se acabó la luna de miel? Yo no soy quien para decirlo, pero yo creo que efectivamente se agotó. Si uno mira los adelantos de encuesta, algunas hablan de que va a bajar sobre 15 puntos la validación del gobierno. Entonces ya entran en otra etapa. Y eso es... O sea, un punto de quiebre. Eso es opción del gobierno. O sea, hay un punto de quiebre por error propio. Punto de quiebre. Por la forma que usó el propio ministro de Hacienda de que él no tenía por obligación hacerse el simpático. La verdad que nadie le pedía eso. Ya había pasado el Festival de Viña y tuvieron los humoristas. El tema era ser responsable. O sea, quien tiene a cargo eso y va a tener un tremendo poder, tiene que ser responsable para conducir un país completo en una parte del país. Lautaro, ¿y qué efecto cree que esto va a tener, más allá de lo que vemos en las encuestas, en la opinión pública, en las personas? Se lo pregunto porque en más de una ocasión se ha advertido por parte de un sector de la oposición, incluso por su partido, esta opción de movilizarse, ¿cierto? Este llamado a la movilización. No digo que por este caso en particular, sino como una herramienta, ¿cierto?, legítima. A ver, yo creo, y nosotros como partido, voy a hablar solo desde esa mirada, tenemos tanta convicción y tanta valoración de lo que son los procesos sociales que jamás me voy a cansar de hacer precisiones. Los procesos sociales no son posibles de digitar desde un partido político. Lo que tiene que ser un partido es ser considerado, respetar, validar, valorar, adherir, solidarizar, cualquiera de esos conceptos,
a procesos que nacen del propio mundo social. ¿Y por qué yo no quiero quitarle esa fuerza? Porque el mundo social, en Chile a lo menos, en Chile ustedes saben que hay algunos atisbos, pero en general no hay centrales de trabajadores ideológicas. O sea, son órganos unitarios, únicos. Por tanto, dentro de un mismo sindicato hay alguien que piensa como izquierda, de centro o derecha. O sea, no hay el sindicato de la derecha, el sindicato del centro, no. En otros países sí hay mucho. Aquí hay algunos atisbos, pero en general como conducta, como predisposición. Entonces, cuando es una palabra del mundo social, es una palabra altamente unitaria. Igual tienen cierta línea digamos, las directivas gremiales. Es que eso tiene otra, o sea, tiene una propensión más del punto de vista del origen de una política de clase. Sí, pero más allá de eso, ¿usted cree que esta medida va a generar molestia social? O sea, reacción del punto de vista de un estado de ánimo, sí. ¿No? Si eso, el estado de ánimo se transforma en una conducta, es otra cosa. ¿Pero qué cree usted? Es que yo no puedo imaginarme que no sea conocer algún debate. Ayer hubo expresiones de caceroleo en algunas partes de la región metropolitana. Pero eso es un estado de ánimo. De hecho, los cacerolazos igual estaban siendo convocados por parte de las juventudes de algunos partidos también. O sea, no lo conozco, y si lo ha hecho mi juventud, los valoro, digamos, pero no por eso. Se lo digo en alusión a lo que decía antes, que de repente solo espontáneo también los partidos también cumplen su rol. No, sí, pero no, los partidos no pueden negarse a jugar su papel. Dejarían de ser partido político, sería una afectación altísima al sistema democrático, pero en o sea, los movimientos y los procesos sociales no son inventos o presiones de alguien que no sea empatar con un estado de ánimo, canalizarlo y ojalá transformarlo en corriente de opinión. ¿Qué debe hacer la contraparte que está a cargo del país? Escuchar, canalizar, negociar, o sea, conversar, porque de lo contrario se están perdiendo un registro que no siempre se tiene. Es decir, cuando esto vale en todos los planos de la vida, digamos, cuando hay fútbol y alguien hierra un penal, va a vivir, digamos, un abucheo, y cuando uno lo acierta va a tener una aclamación. Eso está indicando que hay una valoración de parte de quienes constituyen corriente de opinión, que los que dirigen tienen que estar muy atentos a escucharla. ¿Y escucha este gobierno? Llevamos poco tiempo. Lo que hasta aquí ha pasado es que la disposición de haber tomado iniciativa de convocar liderazgos que van a tener un papel que jugar en la construcción del camino, escucharlo y de verdad, o sea, tomar en cuenta los argumentos que me den en el plano político, pero también en el plano parlamentario y sobre todo en el plano social. Hay manifestaciones como las que hicieron los alcaldes, que dice que no fueron consultados y que tienen opinión y tienen planteamiento. Yo lo escucharía. Total, eso a veces uno puede decir es gratis. No es más que gratis, digamos, o sea, es una gran consideración. Uno puede decir, uno atina, va a ganar un punto muy importante. Lautaro, ¿y cómo cree que se ha articulado? Hace unos días atrás usted hablaba de que faltaba cierta mayor articulación en la izquierda. ¿Sí cree que eso se ha ido subsanando con los días o todavía falta? Porque hemos visto que todavía no cuaja una sola oposición o que han tenido diferencias. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el tiempo de oposición es tan breve como el tiempo de gobierno. Eso como primera cosa. Son muy poquitos días, pero la disposición, lo que vale a veces en la vida es tomar posición, luego hacer andar esa posición y en ese camino, digamos, alcanzar a llegar a niveles de expresión alta. Hay una voluntad de las fuerzas políticas, yo diría de izquierda, de centro izquierda, de centro, porque han participado el Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista. Han faltado, digamos, asistencia de todos para tener lista completa, pero los que sostuvo el gobierno pasado, incluyendo también una opinión de la democracia cristiana. Todos manifestamos allí disposición a construir el máximo de expresiones que representen una convergencia unitaria, una coordinación de unidad,
Y la profundidad de aquello, si va a alcanzar a ser un referente, un frente, la va a dar la vida misma que lleve este proceso unitario. Nosotros estamos disponibles a vivirlo a concho en la mayoría de las cosas que se puedan, y la unidad sí tiene que partir de una base. La unidad es el encuentro entre distintos. Y yo, si quiero cultivar realmente la unidad, tengo que asumir que voy a convivir con distintos y tengo que respetar esa diferencia de la mía o la de otros. Pero esa unidad nos ha puesto un poco en entredicho, por ejemplo, en acciones como sectores de la oposición que fueron a pactar en el acuerdo administrativo del Congreso con la derecha, dejando y excluyendo a una parte de la izquierda. Yo creo que sí, pero por ahora son temas que afortunadamente la dirección de los partidos le hemos dado una proporción que le hacen que sea parte de una experiencia, más que un elemento vinculante con decisiones en contra. Ahí lo que ocurrió, digamos, como señal fue que hubo, por ejemplo, abstención, pero no candidatura alternativa, para decir uno de los temas. Son recursos que se pueden usar para estar manifestando identidad y no tirando el mantel respecto a lo poquito que se avance en unidad. Yo creo que va a haber lo que está anunciando el gobierno de sus propias políticas, casi una convocatoria a que vaya cada día tomando más solidez, tenga más mirada de campo, sean con mayor proyección estratégica los procesos de convergencia unitaria. Vamos a seguir hablando de esto, pero nos había olvidado algo que es bien interesante. Una entrevista a su hijo en la segunda plantea dos temas que quisiéramos pedirle su opinión al respecto. Lo primero, no es el único que ha dicho que el 1 de mayo va a ser un momento clave para el país, pero también para el gobierno. Cuando digo se enfrentan, no me refiero a ni algo violento, ni algo necesariamente tenso, sino me refiero a pasar por un test de alguna manera, que va a ser un momento clave, y quiero voy a tratar de citar las palabras como exactas al respecto, pero son que básicamente que es un momento clave, que es un momento importante el 1 de mayo. ¿Cómo cree usted que va a encontrar el ánimo de los trabajadores y qué tan importante es esa fecha, el 1 de mayo para este gobierno? El 1 de mayo. A ver, yo hago una precisión. En su condición de militante, economista, dirigente, de referente de un sector, tiene una vinculación muy regular con el campo de la economía, con el campo de las propuestas y por tanto con el campo también de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, el movimiento social tiene una prueba importante el 1 de mayo. Esa era la frase. Entonces tiene él una cercanía con ese mundo mayor que la que me toca tener a mí. Eso como una cosa para despejarla, respetando cualquiera sea la sensibilidad. Yo creo que está diciendo algo que uno podría decir es bastante obvio. Este va a ser el 1 de mayo. El 1 de mayo está escrito desde que se funda como una fecha de carácter internacional en Naciones Unidas, en la OIT, referencial a representar la significación de las luchas de los trabajadores. Siempre hay una expectativa sobre él. Y yo creo que la expectativa va a ser saber su voz. Cuando hayan caminado un par de meses del gobierno de José Antonio Kast, gobierno que tiene una identidad más allá de cómo se votó, en lo que son fuerzas políticas más cercanas o más de derecha, para ser más claro. En los trabajadores en general siempre están más vinculados a un mundo más progresista, más de izquierda. Y por tanto va a haber una posibilidad de lectura de parte de los trabajadores y de exposición de los trabajadores de dónde sienten están temas que son importantes para ellos y que a la fecha el gobierno o ya zanjó o no ha resuelto, por ejemplo, el tema de la multirramal. Perfecto. Que podría ser otro tema también de tensión. Y quiero preguntarle también, dice su hijo en su análisis, y se preguntó no por su hijo solamente, sino porque es un dirigente, como usted decía, también del mismo partido en el cual que usted dirige. Desde su perspectiva, y quiero saber si usted lo comparte o no, dice, el principal problema de Kast puede tener no una desestabilización social, sino la pérdida de mayoría en el Congreso.
y que el MEPCO, por ejemplo, todo lo que conlleva, puede facilitar descuelgues de la propia coalición. ¿Cree usted que el principal riesgo para este gobierno de dificultad de manejo político, de crisis política, puede ser descuelgues en el Congreso más que una crisis social o desestabilización social? A ver, yo diría lo siguiente. Tengo a lo mejor una mirada, ni siquiera un matiz, pero una mirada desde otro ángulo. Ya dije el respaldo que tuvo el gobierno de el presidente Kast para ser electo, abarcó, digamos, un sector muy amplio, muy ancho. El presidente con más votos de la historia. Pero por tanto con más sectores desde el punto de vista político-social respaldando. Sí. O sea, porque si alguien asocia que todos esos votos son de la derecha, comete un tremendo error. Ahí hay una manifestación de insatisfacción, una observación a lo que había pasado históricamente, todo lo que quieran, y gente entonces del mundo del trabajo hizo opción y respaldó, digamos, esa candidatura. La representación parlamentaria que logró, que también es muy importante, también se alimentó o hizo un feedback, como se quiera llamar, lo digo en términos positivos, de ese sentimiento que había. Y logró una electividad muy alta. Ese mundo, el mundo parlamentario, que yo conozco a lo menos en una parte parcialmente, por haber estado en el Parlamento un par de periodos, tiene una obligación de relación con su base social. Y ocurre muchas veces, y lo viví muchas veces, que más allá de las grandes explicaciones mundiales, de la estabilidad y las orientaciones de carácter estratégico, al final la gente dice, perdóname, pero yo tengo que llegar a mi territorio a defender esto. O sea, ¿se le podrían descolgar de ciertas iniciativas en el Congreso? Por lo menos va a haber una reflexión. O sea, no van a ser cheques en blanco, que hagan lo que hagan. Yo no quisiera meterme en la cabeza a ningún parlamentario. No le estoy quitando con esto una solidez del punto de vista de su identidad política con el gobierno, sino le estoy entregando una valoración de que hay gente que va a reflexionar con cuál sea la forma de registrar y recibir la población que él representa. Lautaro, ¿qué tipo de oposición quiere ser el PC durante esta administración? Porque una de las materias que siempre se le enrostra, ¿cierto?, a su partido es que, no sé, que fue poco colaborativo durante la administración de Sebastián Piñera, o que ya en estos primeros pasos en el Congreso o se abstiene o rechaza. ¿Cómo definiría usted el tipo de oposición que quiere ser el Partido Comunista? La oposición, primero, con una identidad de una oposición de izquierda. Primero, la identidad. Segundo, una oposición que ojalá se cree en condiciones para que sea lo más constructiva. Es decir, que le toque tener posición frente a políticas públicas que a nuestro juicio vayan en beneficio del país, de la mayoría. Y eso ya no somos nosotros los que vamos a hacer esas políticas públicas. Porque vamos a apoyar todo lo que beneficie al país. No será una oposición prejuiciada que tiene posición tomada de antemano. ¿No van a ser obstruccionistas como les acusan algunos en la derecha? Yo creo que esa acusación es gratis respecto al Partido Comunista. Yo les pido que conozcan la historia completa del Partido Comunista y hay una coherencia total de un tremendo sentido de responsabilidad para las cosas que ayudan, valorarlas, validarlas, y las que no, ser muy crítico y denunciarlas. Y vamos a hacer todas aquellas cosas que nos parezcan que son de beneficio o que afectan. Por ejemplo, el limitar el tema del CAE a 30 años. Nos parece, digamos, una aberración de humanidad, o sea, de sentido de dónde estamos parados, digamos, hoy día. Imaginarse que hoy día, a diferencia del tiempo en que yo era estudiante, hay límites para estudiar en la población. O sea, de gratuidad. Sí, no, en la facilidad para estudiar, por cierto. No, digo que es el límite de los 30 años para la gratuidad, no para el CAE. Por eso, pero correcto. Para la gratuidad significa no hacerse cargo de que cambió la humanidad y que hoy día hay una civilización mucho más cercana a seguir conociendo, a seguir estudiando. Pero por otro lado, hay otro elemento que debe estar muy cerca de ello y que es mientras más formados, mientras más inteligentes, mientras más validados están los conocimientos de la población y son más altos, mucho más productividad,
mucho más eficaces. Ya, pero en concreto, ¿sí están dispuestos a colaborar en ciertas iniciativas, como dice usted, que sí vayan en beneficio de las personas Pero durante esta administración? Pero es que siempre es lo que se les acusa a ustedes. No, es que hay un prejuicio. Yo no quiero protegerme con el llamado anticomunismo, aunque lo hay, que lo vivo. Que lo ¿Cree que lo sigue habiendo? Siempre lo había. No, por cierto. O sea, yo siento que cada vez que hacemos una formulación, no voy a decir qué medio, pero todo se lo va a imaginar, las manifestaciones con conceptos añejos, porque, por cierto, si uno sigue hablando de los intereses de la clase trabajadora, eso de añejo, habría que hablar, digamos, que los intereses son planos, da lo mismo si uno tiene mucho o poco, porque al fin cada uno va a buscar la felicidad de otra manera. ¿Y en este gobierno hay más o menos anticomunismo? Por definición per se, escuchemos los discursos de los liderazgos republicanos, mucho más allá todavía. ¿Eso quiere decir que hay más? Hay, claro, una exacerbación mayor, por cierto, de descalificar el aporte que deben hacer, no solo pueden, deben hacer el mundo que tiene un pensamiento. Si el pensamiento nuestro abarca a premios nacionales, a grandes patriotas, a nobles de Chile, pero también a los trabajadores más destacados, a los que ganan más premios, a los que más se consagran. Es decir, tiene una idea de la sociedad debe cambiar, ser distinta sobre la base de potenciar lo mejor de ella y no al revés, digamos. Se lo preguntaba también porque siempre en sectores de derecha le enrostran hasta el día de hoy, ¿cierto?, la postura que tuvo, por ejemplo, el Partido Comunista cuando durante el estallido social no quisieron participar del acuerdo por la nueva Constitución, o cuando al día siguiente del estallido inmediatamente le pidió la renuncia al expresidente Sebastián Piñera, como por esos episodios que constantemente se recuerdan. Si es que usted lo ve como que... O el estado de excepción. O los estados de excepción, pero también, bueno, ahora mismo se rechazaron para esta prórroga, pero bueno, también lo hicieron durante la administración, lo hicieron durante la administración también del expresidente Gabriel Boric. A lo que voy, siempre se le cuestiona al PC que está en una postura de rechazar, abstenerse o restarse. Recordando esos episodios. Yo pondría más de relieve momentos como las grandes marchas que encabezó, por ejemplo, Elena Cafarena para el derecho a voto de la mujer. ¿Y por qué no poner eso en el centro? O las grandes marchas para lograr los 8 horas de trabajo para el mundo del trabajo. O el derecho a voto a la juventud. O, en fin, la escolaridad, digamos, más completa. O la universidad para todos. O sea, también son formulaciones que ha hecho el Partido Comunista. Fíjate que el año 52, Allende y Laferte fueron los primeros en presentar un proyecto de nacionalización del cobre. Autor, cuando uno llega al día de hoy, ideológicamente, porque como que no se puede hablar de ideológicamente, uno le pregunta a ustedes de izquierda, de derecha, y como que en general no quieren ubicarse ideológicamente. Si en vez de línea de tiempo fuera una línea ideológica de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como usted quiera decirlo, ¿el Partido Comunista está ideológicamente más a la izquierda o menos a la izquierda que el Frente Amplio? Hoy día, el Frente Amplio de hoy. No, yo tengo históricamente la opción formativa de definir mi identidad. Ya, pero ¿ustedes se ubican a la izquierda del Frente Amplio? No, nosotros nos ubicamos a la izquierda y cada partido tendrá que definir dónde se ubica. Ya, pero ¿dónde ve usted? Si yo le digo dónde ubicar republicanos, no me va a decir que se ubiquen ellos. Yo no ubico a otros. No me toca a mí definir si otros que no sean sus autodefiniciones. Tal partido es socialdemócrata, pero porque lo dijo ese partido. Yo puedo decir, yo no lo soy y me defino en esta otra tendencia. Yo no podría definir, primero porque no tengo claro la propia autodefinición que ha hecho en este proceso que lleva, está en un congreso ideológico ahora, el Frente Amplio. Y es su primer congreso, porque antes no eran un solo partido. Entonces, entrometerme en ese debate por una tendencia, un sector... igual chuteo para el córner, porque, por ejemplo, al republicano no le cuesta nada calificarlo de extrema derecha, y si los califican... Pero es que son definiciones de ellos mismos. No, ellos no se autocalifican de extrema derecha. Ellos se califican por lo menos de furibundos diferenciadores para no ser anticomunistas. Y yo con eso tengo ya una definición. Ok, ya.
Lautaro, respecto de lo que estábamos hablando de la unidad de la oposición, usted decía que dieron los primeros pasos, que todavía están en los primeros días. ¿Ve a alguien que pueda asumir el liderazgo aglutinador del sector de ustedes? Porque en esa búsqueda de encontrar un relato común hasta ahora se ha visto media complicada la cosa cuando uno habla con los dirigentes de los distintos sectores de la oposición. Yo creo que sería un tremendo error político, antes de hacer madurar un proceso unitario, instalar un liderazgo. Es poner la carreta delante de los bueyes. Cada tiempo va a ser capaz de preñar el liderazgo que corresponda en tanto haya maduración de un proceso real. Lo otro es forzar una articulación subordinada a partir de un nombre y no de contenidos. Entonces me importa mucho más cuánto avance la unidad, porque está avanzando. Llegaremos al momento en que sistematicemos bien qué contenidos, vamos a llamar de carácter programático o contenidos sencillamente, son los que nos articulan. Después de eso veamos quién lo encabeza. Ya, pero ahora no ve a nadie que pueda asumir o en el futuro asumir ese O veo rol. a muchos. O Pero veo a no muchos es como y no. obvio el expresidente Gabriel Boric, y no podría pasar un fenómeno como pasó en su momento. De hecho, en algún momento lo conversamos con usted de la expresidenta Bachelet, que existiendo ella, como usted de hecho usó una metáfora algunas como un árbol fuerte, ya, pero el árbol fuerte a veces también da sombra y otros no crecen, no florecen. Entonces no podrá pasar que no haya otros liderazgos en su sector si está presente la imagen del expresidente Gabriel Boric. ¿No es él el líder natural de todos ustedes? En beneficio del proceso, y lo digo incluso en beneficio del propio liderazgo de Boric, yo espero que no. Yo espero que de verdad esté abierto, muy abierto todo el mundo, primero a profundizar los contenidos que sistematizan nuestra articulación unitaria. O sea, espera que por beneficio incluso del mismo no se dé por descontado que él tiene que ser el próximo líder de la oposición. Porque sería crear una condición que de gratis podría ser una discusión con él y él de verdad no tiene ninguna gana de estar en esa discusión. Sería muy ingrato y no justo, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que, para decirlo derechamente, yo creo que hoy día está pendiente, desafiado, evaluar la experiencia. Yo no me cierro, preguntémonos por qué. Porque tenemos una obligación con Chile. Hecha esa evaluación, actualizar los planteamientos que son categorías de propuesta programática o parecida a eso, y de ahí van a surgir los liderazgos del caso y después hay caminos para dirimir. Usted cuál decía es igual mejor que o peor. veía muchos. Usted igual dijo Por que eso veía digo, muchos. hay mecanismos que van a resolver. Hay tantos como hoy día los liderazgos sean... No, pero te dijo que veía muchos que podrían figurar para convertirse en el liderazgo, pero no mencionó ninguno. No, ninguno, porque sería otro error mío, digamos, en un medio, instalar un nombre sería abusivo respecto a los que no instalen. Y Ya. eso no me parece. Pero a Janet Jara la ve como uno de los posibles liderazgos. No lo define el Partido Comunista. Los liderazgos no los define un partido. O sea, el partido puede proponer, postular, poner a disposición un cuadro. Los liderazgos los va a definir un proceso de empatía con un movimiento. Y ese movimiento tiene todavía que construirse. ¿Cree que Jara le hizo daño de alguna forma al Partido Comunista con esto de que si se iba, no se iba, que si renunciaba o no renunciaba? Ese es un intercambio en la interna del partido que yo voy a vivir con todo el respeto del mundo. Pero si aquí no sale. Era... No le vamos a contar. no, pero No es le que vamos a hay cosas que Esto son... queda entre nosotros, ¿no? Hay cosas Nadie que se va a enterar. son abiertas, evidentes. No sentí nunca que Gladys, cuando se postuló candidata presidencial, haya manifestado y se haya sentado sobre la base de una diferencia con su propio origen, digamos. No, esas cosas son temas que tienen que aconchar, tenemos que ver. Es que parece que está diciendo que sí, cuando compara en el fondo la manifestación de molestia de A Janet ver, Jara como- con una Gladys Marín que no lo hace, nos está diciendo que sí lo que genera un daño. estoy diciendo y que dije público fueron las formulaciones que se hicieron y que fueron públicas. Y formulaciones que se centraron respecto del PC, digamos. Pues lo otro no me tocaría a mí hablar, digamos.
Yo espero que la experiencia y la síntesis que vamos a hacer sea constructiva para toda la militancia del partido en igualdad de condiciones, para todas, incluyendo la compañera Janet Jara o incluyéndome a mí mismo y a todos los que somos parte de este colectivo Partido Comunista. Lautaro, ¿y ve una coalición de nuevo con todas las fuerzas de izquierda que estuvieron detrás del gobierno del expresidente Boric o cree que eso no va a cuajar? Si me pregunta por los desafíos que tiene Chile, desde mi mirada, por cierto, dado un gobierno que es la antítesis, digamos, para no decir la extrema derecha, digamos, para no descalificar de esa manera, pero no digo la antítesis de lo que es la mirada nuestra. Yo esperaría, digamos, yo creo que son tareas de marca mayor desde el punto de vista estratégico y amerita la más amplia unidad. O sea, ojalá una fuerza todavía más amplia que la que tuvimos con el gobierno Boris. ¿De dónde puede lograrse hacia el centro un papel mucho más activo de la ADC? Hacia la izquierda, muchos movimientos que hoy día no tienen... ¿Fue un error del expresidente Boric no incluir desde un comienzo la ADC en el gobierno? De hecho, nunca la incluyó. No, yo creo que fue una opción de la ADC. Yo la considero con respeto. O sea, uno puede tener No, la pero mejor idea. nunca la invitaron y de hecho dijo, en la primera entrevista que dijo que la ADC no iba a ser parte del gobierno. No, yo creo que la ADC tuvo más señales que las que uno podría imaginar de querer, digamos, tener un intercambio, pero al final la vida dijo también que había sido sabia la posición que tomaron, desde una posición propia. Okay. Y se nos va a acabar el tiempo y no podemos dejar algo fuera que es súper relevante. Bachelet. La ¿Qué le expresidenta pareció? Bachelet. A mí me parece un capital político, cultural, ideológico, histórico, que representa, digamos, todo un tiempo y todo un sector de tremenda ascendencia en el mundo nuestro. Pero la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de no apoyar la Me parece candidatura, un tremendo de retirarla. error. Me parece un error, me parece que muestra, yo tenía una mirada distinta sobre Kast, yo no sé si son opiniones propias o presiones, no quiero ¿A qué se meterme en refiere eso. con una mirada distinta? Aquí va a haber un poquito más de grandeza. Yo creo que fue una mirada muy pequeña que te achica el liderazgo de un jefe de Estado. O sea, afectó, para mi gusto, valores de estadista, porque en Chile no hay otra persona que tenga más acumulado, para ellos es lamentable que sea este sector, pero la verdad es esa, digamos. Dos veces presidenta, 2 veces misiones de primer nivel a nivel de Naciones Unidas, la primera mujer presidenta, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se refiere con, no sé si fue una decisión propia del presidente Kast o presiones? Yo ¿A qué se espero refiere? que, porque todos sabemos la relación que tiene nuestro país y el presidente con Estados Unidos. Yo espero que no haya una presión de Estados Unidos de impedir, dada la posición que tiene Bachelet, y que tuvo, digamos, Boris, que presentó a su vez a Bachelet. Entonces hablaría de un tema bastante complicado, digamos, de grandes decisiones que tienen connotación mundial. O sea, ¿cuándo íbamos a tener la posibilidad de que una figura de esa dimensión, nuestra, chilena, que tiene además cierta anchura y transversalidad en Chile, tenga la posibilidad de dirigir Naciones Unidas en un momento en que está puesta en juego la paz en el mundo? Que el canciller dice que no tenía opciones. Bueno, Mucho trabajo, que era muy difícil. Bueno, pero yo creo que si uno operara así en las Olimpiadas no llega nunca a una selección, digamos, o sea, porque es difícil, los otros son más grandes, vamos a perder de antemano. Lautaro, No, las batallas hay que darlas, y hay que darlas con argumentos. Lautaro, y para cerrar el tema de Bachelet, ¿cree que esto va a traer o trae, le pregunto, alguna consecuencia con la relación del gobierno y la oposición? Para el PC, ¿esto pone más cuesta arriba mantener buenas relaciones con el gobierno o no? No, para el PC es muy claro, categórico, una diferencia con el gobierno a propósito de la falta de solidez del punto de vista de política internacional con carácter de Estado que está mostrando la posición que se toma. O sea, una posición que yo asumo la toman por una mirada un poquito sectaria, pasándole cuenta, paga la cuenta a Bachelet, pero le pasan cuenta a Boris, por qué no lo habló antes. Bueno, pero eso son cosas que tienen que verse con Boris y no con Bachelet, digamos.
Se va a poder decir lo mismo, pero sin embargo vamos a apoyar porque de verdad todos asumen que es la gran estadista a postular hoy por hoy, mañana pueden haber muchas más, y sin embargo no le damos el respaldo. Fuerte Y sectaria. aceptamos Fuerte que, decir sectaria, que es algo sectario. claro, ahí hay una mirada sectaria, evidente. O sea, no, es fuerte decirlo también respecto del gobierno. No, no, yo creo que se parece mucho y suavemente a la realidad. O sea, Muchísimo. quisiera darme cuenta de qué concepto podría discutirse cuando hay una posición que, mira, nos costaría muy caro. No lo vamos a hacer porque explicaciones ya no del presidente, sino del canciller, y las otras de parlamentarios. Porque se equivocaron, si ustedes creían tanto que había que postularla, porque adelantaron. O sea, todo eso, esto no se trató bien en las conversaciones, dicho por el presidente, me parece, porque a esta altura las vocerías se confunden, pero todas están asignadas en ese lado. Nada de eso es de fondo. Nada de eso desautoriza la capacidad. Y estoy hablando en un momento, no un momento cualquiera, de Naciones Unidas está en jaque. Está cuestionada si de verdad es Naciones Unidas o es hasta donde le gusta Estados Unidos. Y estamos en las puertas que si la locura continúa, hablar de tercera guerra mundial va a ser mejor vivir y ojalá sobrevivir a una tercera guerra mundial. Lautaro, ahora queremos pasar a nuestro lado C, queremos ver ese sí si que es desafiante. si se despeina un poco. Sabemos pero que no no de le comu- gusta no, tanto, ese no pero, es comunista, es de distinto, de diferente. pero queremos saber, a ver, primero partir por algo que nadie sepa usted. Es que es muy difícil, yo soy un ente social. No, entonces pero muy- algo No, humano, pero pues, puede ser algo algo humano. humano, puede ser, Qué sé yo, no sé, un talento oculto. puede ser algo así. No, yo creo que no se me ocurre qué transparentar. Ay, pero cocina, baila, no Canta. sé. Canta. A ver, me gusta, si me gustaban, pues ya pasó el tiempo, ir a mucho a la fiesta. ¿Era bueno para la fiesta? Sí, mucho. Mire, Hacer mucho deporte, ¿qué hacía? ¿Qué deporte? atletismo y fútbol. ¿En serio? Y era, ¿Quién y era atletismo? bueno para el fútbol. En las dos áreas, cuando tenía capacidad, lo que pasa es que yo tuve una limitación cardíaca Ah, chuta. de joven. Y entonces mi capacidad de rendimiento por alta competencia se limitó. Pero Pero tenía pasta. competí, digamos, por lo menos en los interescolares, pista atlética de ceniza del Estadio Nacional Sí. y en fin, y con muy buena marca, A ver, ¿pero qué corría? en 1000 metros. 1000 metros. Eso es semifondo. Sí. Y sí, me gustaba mucho, igual que me gustaba mucho el fútbol, pasó lo mismo, digamos. Tuvo las limitaciones, después ya uno hace deporte por recreación, pero sin exigencia, no es lo mismo estar compitiendo, la exigencia ahí ya es diferente. Bueno para la fiesta y bueno para el pololeo también, ¿o no? Podría ser, Eso es un sí. Eso siempre un sí. Siempre un sí. podría ser, digamos, pero es que esa calificación de bueno O sea, lo tiene que hacer bueno otro. en el sentido no de bondad, sino que abundante en pololeos. No, sí, puede ser, digamos, hay una... Como insulso, tenemos que hacer un ranking aquí. No, pero siempre con consideraciones de intensidad, o sea, no con locura, digamos. Sino Siempre con respeto. Lautaro, y algo de lo que esté orgulloso, de lo que se sienta orgulloso. Bueno, uno siempre traslada a otro. Yo me siento orgulloso de mis hijos, digamos. Yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Creo que hemos cultivado junto con mi compañera valores. Entonces un núcleo muy solidario, con valores muy... Más allá de la política, no todos tienen intensidad de militancia igual como Fernando y yo, digamos, pero ahí hay, digamos, van a encontrar siempre amistad, solidaridad, cercanía, ayuda. En eso siento que hay un aporte que he hecho desde mi mirada y mi actuación. Último libro que leyó. Venía conversando de eso. Yo tengo ahí el último libro que leí es uno de Mario Amorós, que ¿Ya? son 2, La Pasionaria y el libro sobre Gladys. Esta dirigente española de La medio de la dirigente, guerra es un civil libro y todo muy eso, La contundente. Pasionaria.
yo seguí varios escritoras españolas que hicieron trabajos sobre lo que Almudena fue Grandes, por ejemplo. Almudena y otras, Grande, sí, claro. creo que leí todo lo de ella. Mm. Y me impresionó mucho Corazón helado, digamos, ¿sí? Como primer libro muy potente. La María Dueñas también, Julia Navarro, y este libro Dispara tú. Dispara tú, sí. yo estoy muerto. Es decir, entonces, sí, ese tipo de libro. Miren, no me Y lo es había- buen, no me lo es había buen imaginado. lector también entonces, eso Sí, también sí. estaba ahí oculto. Y no me lo había Javier- imaginado leyendo Frígenes. Javier Cerca, Apadura, yo creo que también lo he leído casi Leonardo todo. Padura. Lautaro, ¿y algo que piensen que usted Pero alguien hizo? me dijo que nombrara a una persona que es muy, muy linda para mí y se fue ver. ya. Marco Sana, no sé si ustedes lo conocen. Él es un escritor español que fue preso a los 15 años. De hecho, la paloma de Picasso, ¿Ya? dicen que Picasso se la dedicó a Da él. igual. Mira. Y estuvo preso de los 15 a los 35. Fue uno de los presos más largos del franquismo. De Franco. Y él cayó preso y era joven porque corrió menos, corrió para el otro lado, digamos, y estuvo, y entonces, no recuerdo exactamente hoy día el nombre, pero recomiendo el libro, Decidme que es un árbol, que su biografía se llama Marcos por su padre y Ana por su madre. Entonces adquirió el nombre de Marcos Ana, un gran español, una persona muy bella. Y ahí van a ver la intensidad y la intimidad, digamos, cómo él abordó cuando sale de la cárcel a los 30 y tantos. Decidme cómo es un árbol. Sí, así se llama el libro. Es precioso. San Google me ayudó. ¿No? Lautaro, ¿y algo que piensen que usted hizo, pero que se lo atribuyan, pero que no tiene nada que ver? Deben haber muchas cosas, porque yo fui el secretario, la máximo dirigente en la lucha clandestina desde la juventud, de la Jota. Entonces, muchas cosas, yo no me acuerdo bien la anécdota, y no quiero echar a nadie al agua, digamos, pero No, pues si eso se de trata. eso se echa todo trata. al No, agua, echa todo al agua. entonces hay mucha actividad que asumían que eran de mi responsabilidad, para bien lo digo, porque para mal podría uno correrse. Y de verdad era porque alguien dijo... ¿Pero no se acuerda de el nada? secretario de la Jota. Un O algo de la ejemplo. política más actual también puede ser. De un ejemplo. Alguna cosa que no hizo. No, en eso entonces fui involucrado en muchas actividades por solo hecho de tener ese cargo en la juventud. Y de ahora no recuerdo que las cosas son más públicas, se conocen más, cada uno sabe lo que el otro hizo, digamos. Y a mí eso no me incomoda. ¿Y su mejor amigo hoy día en política o su mejor amiga en política? ¿Tiene amigo en política? No compañero, no militante, no, amigo, en serio. Cuesta mucho, yo no sé, la facilidad de cultivar amigos cuando uno tiene tiempos cortados, digamos, o sea, vive intensamente 4 años en una cosa, otros 4 en otra. Uno puede cultivar cercanía. Yo, por ejemplo, siento que hicimos cercanía con el Aldo Cornejo, por ejemplo, porque Ya. estuvimos juntos en una tarea de la Cámara, o con el Sergio Aguiló. Ya. Estoy hablando más allá de la fila del partido, porque Sí, ahí po. tengo muchos conocidos como ellos. Y compartimos en la diferencia, pero con la tranquilidad de que había confianza. ¿Y alguien que le caiga mal en política? No ¿Con el tengo que se prejuicio. lleve mal? No, ¿Y con el puedo que se tener- lleve abiertamente mal? No, es que no tengo prejuicio en ese plano. No, asumo a Alguien- cada ya. persona como es nomás. ¿Y alguien de derecha que le caiga bien? Que tenga buenas migas. Yo creo que hay gente. Estoy pensando no sea el difícil. abrazo del oso para ninguno de ellos, vamos a decir, pero sí tiene que haber gente de... Yo no tengo prejuicio en ese plano. No, Y por último, Lautaro, algo de lo que se arrepienta. deben haber también muchas cosas, pero no me arrepiento de qué identidad deportiva tengo, digamos. Además de origen porteño, entonces ahora más encima ¿Wanderers? reivindico... ¿Qué? No, ¿No? yo soy chileno, dicen. ¿Cómo? Colo-Colo. Colo entonces. Colo, Colo Ah. Chile, Colo Colo, ¿ya? Y Wander, porque soy de allá, digamos, Sí, todas pues. mis amistades de cabros chicos eran wanderinos, digamos, todos. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, muchísimas gracias, Muchas gracias por por habernos acompañarnos acompañado. en este tercer capítulo de la segunda temporada de Cómo te lo explico.
Muchísimas Muchas gracias. a Muchas ustedes. gracias. Hay que venir más entrenado. a esto. Gracias, Gino. Y nosotros nos vemos entonces el próximo miércoles. Próximo miércoles. Así es. Nos vemos. Chao. Chao.